Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bueno, hoy en el curso va a hablar el doctor Rubén Bernardi. Yo sé que, bueno, muchos de ustedes lo conocen. Es el director del Servicio Provincial de Procuración y nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la gestión de la procuración, la gestión del servicio de procuración. Bueno, te escuchamos, Patón. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. La idea es hablar de lo que es la procuración, digamos. Yo sé que el grupo es heterogéneo, así que vamos a hacer primero una semblanza de qué se trata la procuración, de qué es un tratamiento de trasplante, digamos, y vamos a ir a partir de ahí viendo los diferentes aspectos y la planificación de gestión que hay en este momento. Eh, Vamos con el Power, dale. Yo lo primero que quería comenzar a transmitirles era bueno, que el tratamiento de trasplante es un tratamiento donde uno sustituye la función de un órgano que lo ha perdido en forma total, generalmente, o en forma parcial, puede ser también, y que requiere de dos partes. Una parte es la parte de la obtención de ese órgano parénquima para ser implantado, que eso es lo que se llama procuración, y la otra parte que es el implante de este órgano parénquima en el paciente, digamos, y eso se llama implante. Por ahí uno tiene siempre asociando lo que sería el implante con lo que es el trasplante, pero en realidad el trasplante consiste en las dos partes, ¿no? En tanto obtener el órgano tejido que se va a utilizar como tratamiento y también, digamos, el implante del mismo. Si uno tendría que definirlo, digamos, entonces, en lo que es la procuración de órganos o tejidos para trasplante, es la fase donde en la parte del tratamiento de trasplante uno se dedica específicamente a la obtención de ese órgano o de tejido, ¿no? Es importante por ahí, para que lo tengamos en cuenta, que el 90% de los órganos o tejidos o de los tratamientos de implante que se hacen con pacientes fallecidos, digamos. Yo creo que ya vieron en una parte del curso una división entre lo que son los donantes vivos y los donantes fallecidos. Los donantes vivos relacionados son donantes que se pueden hacer, generalmente son estos implantes si son de órganos dobles o de órganos que se pueden segmentar, y bueno, todo lo que es médula ósea y todo lo que serían, digamos, esos son también trasplantes de tejidos, ¿no? Les digo la consideración de que la persona, o sea, de que el 90% de nuestros tratamientos son con personas que han fallecido, porque estos son los potenciales donantes, ¿no? Uno acá puede ver que de lo que es el donante que ha fallecido, nosotros lo vamos a ver en dos programas que vamos a desarrollar ahora. Uno es el programa que busca a los pacientes que fallecen en parada cardíaca, que habitualmente son donantes de tejidos, en algunos protocolos que no tenemos nosotros en este momento en marcha. Se puede sacar también fallecido en parada cardíaca órganos perfundidos para ser implantados, y el resto serían los que fallecen bajo criterios neurológicos. Van a ver que se nos va a mezclar en algún momento, digamos, lo que ustedes se conoce habitualmente como muerte encefálica. Nosotros en realidad preferimos dejar de usar esa denominación y utilizarlo como fallecido bajo criterios neurológicos, porque si no nos da la sensación de que hubiera dos tipos de fallecidos, digamos, los que fallecen en parada cardíaca y los que no fallecen en parada cardíaca, ¿no? Vamos a hacer un poco de hincapié en esta parte, digamos, en que si el 90% de nuestro tratamiento de implantes van a venir de fallecidos hospitalarios, tiene mucha importancia, y acá lo remarcamos, digamos, que el personal que trabaja dentro de los centros sanitarios esté capacitado y pueda detectar a los fallecidos. Esto por ahí parece una tontería, pero como vamos a ir desarrollando, vamos a ver que en realidad es una de las claves de que haya un tratamiento de trasplante, es que se detecten los fallecidos en condiciones de donar, ¿no? Cuando el personal sanitario contacta a la persona que falleció, ahí se activan dos protocolos, uno que es para los que han fallecido bajo criterios neurológicos y el otro que es para los que lo han hecho bajo parada cardíaca.
Eh, la, la denominación de muerte encefálica y la importancia, digamos, de que se certifique, está dado porque va a definir la situación del paciente. Nosotros hasta ese momento, por ahí estábamos en una perspectiva de estudio o de tratamiento o de metodología diagnóstica que apuntaba a resolver una patología determinada, y si ese paciente ha fallecido tenemos que incorporarnos en otro tipo de protocolos, y eso nos va a llevar inclusive a otras metodologías, ¿no? Digamos, por ahí sé que hay gente que hace tiempo que está trabajando en procuración y que lo conoce, digamos, es lo que clásicamente decía, define si el paciente se le hace una entrega del cuerpo del fallecido a los familiares o va a ser generador de tratamiento de trasplantes y va a generar donantes, ¿no? También la otra cuestión que uno tiene que tener, por qué la importancia, digamos, de saber cuándo un paciente está fallecido, es que es un indicador de calidad de atención dentro de los centros sanitarios. Uno, acá, digamos, y esto está incorporado en algunos ministerios de otros países, digamos, como una calidad de la atención que se hace en ese centro, el número de generación que hay de fallecidos bajo criterios neurológicos o la cantidad de donantes que se generan, y ni hablar, digamos, si en el mismo centro se hacen implantes, porque estaríamos hablando por ahí de el más alto tratamiento que uno puede lograr, digamos, para un paciente, ¿no? La importancia de saber cuando alguien está fallecido, digamos, es la traba para que uno termine sin hacer tratamiento de trasplantes. Entonces, que no se conozcan los criterios de muerte bajo encefálicos, o que estos se tomen por contraindicaciones inapropiadas que por ahí son del propio sistema, considerar que una persona no puede ser evaluada como donante porque tiene una patología determinada, o considerar, en este caso pusimos un problema judicial, digamos, que tenga una intervención, que eso no pueda ser considerado como donante. Esto se va a desarrollar, digamos, la fase del proceso de donación en otra clase, seguramente, pero es algo, ¿no?, que uno tiene que tener en cuenta, las contraindicaciones inapropiadas. Y lo otro es que el paciente neurológico, que no tiene un pronóstico que está claro, digamos, termina transformándose en un paciente al que el sistema sanitario no le presta por ahí toda la atención que le presta al que tiene una patología que tiene un tratamiento. Está bien, gracias. Esto, digamos, hay que verlo, y uno lo puede ver en el sistema nuestro, donde registramos los fallecidos, ¿no?, que es en el Sintra, y en la evolución de lo que es el programa de Glasgow 7. Ahí vamos a ver que dentro de las patologías, esto lo vamos a ver más adelante, pero dentro de las patologías que el sistema sanitario le presta atención, digamos, entre comillas, está el trauma de cráneo y la hemorragia subaracnoidea. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el ACV isquémico o la hemorragia intraparenquimatosa. O sea, el 80% de los que llegan a cumplir criterios de fallecimiento y que son traumas de cráneo o hemorragia subaracnoidea, cuando uno analiza lo que está registrado en el Sintra, lo hacen dentro de las 48 horas que ingresaron al sistema. Mientras que el resto de las patologías, digamos, tienen un retraso o llegan inmediatamente al fallecimiento, al criterio de fallecimiento. Y esto lo que nos está indicando, a mi entender, es que como en esas dos patologías hay conductas activas para hacer, el sistema sanitario le presta otra atención. Más allá de que son pacientes de un grupo etario, digamos, más joven, seguramente, porque los de trauma de cráneo es gente que está en actividad y que tiene accidentes, o traumas por agresiones, digamos, y la hemorragia subaracnoidea también son personas que son más jóvenes, ¿no? Eso hace que el sistema sanitario le preste mayor atención. Esto es para tener una idea esta es una encuesta que se hizo a través de Intramed, ya se hizo hace muchos años, muchos lo deben conocer, pero a mí
lo quería mostrar para ver el desconocimiento que tenemos sobre cuando una persona fallece, ¿no? En esta encuesta, fíjense que solamente el 60%, 62% de los médicos encuestados, esto se hizo sobre médicos, sobre personal técnico y sobre personal secundario, o sea, sobre maestranza también dentro de los centros sanitarios, ¿no? El 62% consideraba que la muerte bajo criterio neurológico era el fallecimiento. O sea, esto quiere decir que hay un 38% que no pensaban que era esa muerte. Si ustedes entran a la encuesta van a ver que pensaban que eran el fallecimiento para hacer un trasplante, el fallecimiento para, digamos, pero no lo consideraban como que había fallecido, ¿no? La persona realmente. Fíjense que el 27% de estos compañeros que fueron encuestados, solamente ese porcentaje tomaban una conducta activa que era lo que había que hacer con la persona que estaba fallecida. O sea, si no era donante, retirarle el soporte respiratorio, ¿no? Solamente el 27%. El 42% conocía cómo se debería certificar el fallecimiento, ¿sí? El test de apnea lo reconocía un 29%, el 25% había recibido capacitación y, como pasa en muchas de estas encuestas, digamos, la mayoría quería recibir alguna capacitación sobre la certificación de fallecimiento, ¿no? Esto, bueno, nos pone a pensar o armar, digamos, alguna estrategia para que salga. Yo por ahí voy a hacer un recuento. Si nos centramos que las dificultades que teníamos era el reconocimiento de que una persona había fallecido y detectarlo en condiciones de que pueda ser donante, digamos, y a esto lo juntamos con que el 90% de los tratamientos que hacemos de trasplante se hacen con órganos o tejidos de fallecidos, la importancia de que el sistema sanitario sepa esto, ¿no? Esto, por ahí, a lo que hemos recorrido por ahí un tiempo más largo en procuración, lo podemos ver. Esto es desde el inicio, ¿no? Hice toda esta vuelta para no usar la palabra viejo. Esto fue desde el inicio, digamos. Bueno, una de las cosas que tenía que plantearse era cómo hacemos para aumentar la detección de los donantes, ¿no? Pues es esta placa, ¿no? La baja detección es la principal causa de la pérdida de donantes y de trasplante. El personal sanitario no está involucrado habitualmente, y esto lo vamos a ver, y posiblemente de los que estén conectados van a decir en mi hospital sí o en mi centro sí, pero bueno, por algo están conectados ustedes acá también, ¿no? Pero pensar que digamos que en la mayoría de los hospitales o de los centros sanitarios esto no es así. De hecho, el 85% de las muertes bajo criterios neurológicos se detectan en hospitales que están bajo programas. No se hace en el resto del combo de los centros, ¿no? Bueno, que la detección de los potenciales donantes es una cosa que nos habla de la calidad de atención del centro. Esto por ahí lo voy a remarcar, pero en los hospitales o en los centros sanitarios donde los fallecidos de causa neurológica terminan en PCR, en parada cardíaca, y no bajo criterios neurológicos, uno lo primero que debería sopesar es que el tratamiento no ha sido de tan buena calidad, digamos, porque por algo no hizo la muerte bajo criterio neurológico y terminó en una parada cardíaca, ¿no? Y ver qué pasa con la aplicación de protocolos de detección. Acá, los protocolos de detección, y acá por eso hice todo el introito de lo que estábamos cuando comenzamos con los programas de seguimiento de los pacientes neurocríticos y de los pacientes en parada cardíaca, ¿no? El programa de seguimiento del Glasgow 7, creo que bueno, la mayoría de los que están lo deben conocer, pero bueno, ahora vamos a dedicarle unas palabras a esto. Este es un programa de seguimiento que comenzó en el año 2006. 2003 empezaron los coordinadores. Sí, 2005-2006. Y después de 2005, claro, ahí fue cuando empezó a instaurarse. Y exacto. Y se ven en las curvas, yo traje acá algunas, ahora lo vamos a ver más adelante, algunas curvas para ver el impacto que tuvo el programa de detección, ¿no? Esto es una pregunta
que uno muchas veces la hace, digamos, bueno, ¿qué cosa fue impactante en esto, en el tratamiento de trasplante? Y el programa de detección tuvo un impacto. Ahí pasamos de tener, ahora lo vamos a ver, pero para que ustedes tengan una idea, de tener 6, los donantes se cuentan por millón de habitantes y por año, ¿no? O sea, se hace la tasa para los que no están por ahí en nuestra relación. Entonces pasamos de tener 6 donantes por millón de habitantes por año, ¿sí?, a duplicarlo, y más, a triplicarlo, porque en realidad llegamos hasta 19 donantes por millón de habitantes por año pre-pandemia, digamos, ¿no? Después esto lo ajustó la pandemia, pero digamos, eso es el impacto está medido ahí, porque además eso también se fue corrido al tratamiento de trasplante. No es que uno obtiene más órganos o tejidos y eso tiene una transferencia casi directa, ¿no? Uno, si tendría que ver de esta actividad que tiene la suerte de contar con números duros, digamos, donde uno sabe lo que certificó bajo fallecimiento, sabe lo que le fueron extraídos órganos y tejidos y sabe después esos órganos y tejidos cuántos fueron implantados o no. Para que tengan una idea, uno, digamos, con un 25% de órganos que no hayan sido implantados, digamos, el resto te habla de que el sistema del 75% estuvo implantado. Eso estamos dentro de lo que uno esperaría y de lo que se espera a nivel mundial, ¿no? El programa de seguimiento de Glasgow 7 comienza con la detección de la injuria cerebral. Esto tiene un seguimiento que es lineal y que es a lo largo de la internación de esa persona. Por ahí, para los que no están relacionados con el Glasgow 7, el score de Glasgow 7 es una escala que cuenta la mejor respuesta neurológica medida en 3 partes, que sería la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El Glasgow 7 habitualmente coincide con una persona que se encuentra en coma, entendiendo que una persona está en coma cuando no tiene apertura ocular espontánea, ¿sí?, ni ante el estímulo, digamos, y no puede interactuar, porque si no después se pueden confundir con patologías donde no se puede abrir los ojos, pero el señor te responde con las manos, qué sé yo. Entonces, digamos, esa persona está conectada, no es que está en coma, ¿sí? Les digo esto porque, bueno, a partir de ahí, con la injuria cerebral, se hace el seguimiento. Como ustedes ven, yo ahora le saqué además un cuadro para que lo vean en la estadística de qué fue lo que pasó. El Glasgow 7, en general, en el seguimiento, vamos a ver que un 30%, un tercio de los pacientes que fueron seguidos se fueron de alta. Que se fueron de alta implica que recuperaron un Glasgow mayor, digamos. Puede ser que se hayan ido de alta caminando o que se hayan ido de alta con un deterioro, digamos, para la vida de relación o para cualquier otra escala, ¿no? Pero bueno, el tercio está ahí. Y el otro dato es que el 60%, ¿sí?, fallecen de los pacientes que fueron seguidos. De estos que fallecen, la mitad lo hacen bajo criterios neurológicos y la mitad lo hace en parada cardíaca. Y de acá es de donde, digamos, una vez que está el fallecimiento, tenemos lo que nosotros llamamos los donantes, ¿no? El potencial donante, digamos, puede ser un donante real cuando se hace la extracción de un órgano que está perfundido, ¿sí? Y si es de parada cardíaca, un donante de tejidos. Para que tengamos una idea, digamos, la donación más frecuente es la donación renal, ¿sí? Después le sigue la hepática, después sigue la cardíaca, y después vienen los combinados, digamos, esto lo van a ver en otro momento. Y de los donantes de tejidos, los tejidos habitualmente que se extraen son los globos oculares para hacer esclera y córnea, las válvulas cardíacas, y ya que salga, perdón el término, que salga, digamos, pero es natural entre los procuradores, pero que sea un donante, sería de óseo o de piel, va a depender ya de otra logística, y generalmente los equipos de extracción requieren tener serología previa. Entonces esos donantes habitualmente vienen de los donantes que están conectados al respirador, que vamos a hacer la extracción inicialmente de órganos y después de tejidos. Esto es el programa de seguimiento de Glasgow 7 y que comenzó ahí y que tuvo la
la eficacia, digamos, de incrementar la cantidad de donantes y de trasplantes que se hicieron, ¿sí? En el seguimiento, digamos, de lo que son, estos son 6 años en realidad, porque incluye todo el 2015 hasta el final del 2020, ¿sí? Y acá, para que ustedes tengan, y bueno, esta parte no me sale en la interacción, ¿no? Pero si no, uno les preguntaría cuántos donantes piensan que hay en la República por año, cuántos donantes piensan que hay en la provincia, ¿no? Y cuántos son los donantes que tenemos en realidad, porque vamos a ver que hay por ahí los que no están tan relacionados con la actividad. Yo he escuchado respuestas como decir, bueno, hay 1000 donantes por año en la provincia, ojalá hubiera 1000 donantes por año en la provincia, ¿no? Acá se ven en los hospitales, si uno toma, estos son 6 años, si vemos, están ordenados por la cantidad de Glasgow que han sido incorporados. Recordemos que los Glasgow eran los pacientes que ingresaban con el Glasgow B7 o en coma y que tenían una injuria encefálica. Si ustedes ven, estos números son, el hospital que más Glasgow tiene, ahí es el Hospital El Cruce, tiene 700 Glasgow, o sea, en 6 años estamos hablando de 100 y pico Glasgow por año, para un hospital que está especializado en la injuria encefálica, digamos, en el tratamiento alto. Si ustedes quieren, si se corren un poco más para un hospital que no esté especializado en esto, ¿sí? Como podría ser el Hospital San Martín de la Plata, que es el que le sigue, son todos después abajo de los 100, o sea, hay menos de 100 pacientes que han ingresado con injuria encefálica. Ni hablar si esto lo llevamos al número de donantes, ¿no? El hospital que más donantes tiene registrado es el Hospital Catán, que tiene 355 Glasgow. Fíjense que tienen un tema que uno saca a simple vista de acá, con 148 fallecidos bajo criterio neurológico, tiene 116 donantes, ¿no? Si ustedes los comparan con el Cruce, que tiene 119 muertes encefálicas, por ejemplo, van a ver que tiene 55 donantes, ¿sí? Y que es el segundo hospital acá. Les quiero decir, 55 donantes, si lo tomamos, son menos de 50%. Menos de 10 donantes por año, ¿no? Estamos hablando, les digo, para ir alejándonos de la fantasía de que hay donantes por todos lados. No hay donantes por todos lados. De hecho, si tomamos el hospital que más donantes tuvo, que fue el Hospital de Catán, con 116 donantes, si lo dividimos por 6, estamos otra vez hablando de la cantidad de donantes que hay por año, ¿no? La tarea de que un potencial donante sea transformado en un donante real, digamos, es una tarea que implica un montón de acciones, de un montón de profesionales, porque no es que actúan nada más que el médico, nada más que el especialista en neurología, nada más que el enfermero, el kinesiólogo, sino que actúan todos juntos, digamos, para que se transformen. Yo siempre, si esto lo tenemos en cuenta con la cantidad de fallecidos que hay en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, yo tengo el dato concreto que tengo, porque esos datos se tardan un poco en cargarse enteramente, pero bueno, por la tasa que tenemos de mortalidad, nosotros tenemos aproximadamente 120.000 fallecidos por año, ¿sí? De esos 120.000 fallecidos por año, hay que tener en cuenta de que 50.000 lo hacen en lugares con internado, digamos, el resto fallece en la vía pública o fallece en la casa. Pero bueno, podemos decir que la mitad de los bonaerenses fallece hospitalizados. Les digo ahí porque es ahí a donde nosotros podemos aplicar el programa recién, digamos, ¿no? Cuando uno me dice qué hay en relación directa con que haya donante de órganos y que haya tratamiento de trasplante, y son las camas de terapia, ¿no? Son las camas que tienen asistencia respiratoria, porque por lo que ya hemos hablado, digamos, y por ahí si hay que aclararlo, digamos, lo vuelvo a aclarar, los que van a terminar siendo donantes de órganos van a ser los pacientes que van a fallecer conectados a un respirador, o sea que
el resto de los fallecimientos no nos van a servir para hacer un tratamiento de trasplante. ¿Te parece que contestemos? Porque hay una pregunta. Sí. Fabián Balvin pregunta si no hay donantes en los hospitales privados, por ejemplo, el hospital italiano, británico. Por ahí sería importante aclarar que Patón todo este curso está referenciado con la provincia de Buenos Aires. El hospital británico está en Cava y el hospital italiano, la sede que tiene en San Justo, que es provincia, está más bien vinculado a otras patologías y si bien tiene área de cuidados críticos y demás, pero sí hay donantes en los hospitales y centros privados. Eso por ahí puedes ampliarlo un poquito. Sí, hay, es cierto que hay, pero digamos el porcentaje es el resto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que dijimos que el 85% de nuestros donantes se generan de hospitales que están bajo programa? Dentro de estos hospitales que están bajo programa, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muy pocos, digamos, porque son los que tienen equipos de implante y que entonces tienen una coordinación de donante y eso hace que puedan participar de esto, ¿no? Acá son el Austral y el de San Justo, que es el italiano de San Justo, que en realidad como tiene implante también tienen una coordinación. Digamos, en otros lugares, países, uno ve que la participación de la medicina, digamos, privada es más importante. Esto pasa acá, cruzando el río, digamos, en Uruguay. Este número que nosotros vimos es a inversa, o sea, el 75% de los donantes se genera dentro de las instituciones privadas, pero eso va a que el sistema sanitario es diferente al nuestro. Allá el sistema prepago... Acá donde se logró es por ahí en Mar del Plata y en Bahía Blanca, que son distritos que tienen una cierta autonomía y han logrado tener donantes y de hecho tienen equipos trabajando en los centros privados, la HPC, la 25 de Mayo, la Clínica Pueyrredón y demás han generado más que nada donantes de tejidos. Pero sí, los centros privados, o sea, tienen capacidad generadora de donantes. Uno acá podría ser tan simplista como decir, si atienden pacientes, deben tener pacientes que fallecen y si hay fallecidos, tal cual, hay donantes, ¿no? Igual, Rosana dice esto y a mí me hace acordar porque es así, digamos, uno se acuerda, nombraste clínica, nombramos, y yo de acá del conurbano puedo decir, bueno, claro, tenés Munro, tenés Independencia, tenés Juncal, o sea, en realidad hay centros privados que tienen el buen trabajo de generar donantes, pero bueno, no es de la mayor parte, ¿no? Yo les decía de la importancia que veníamos analizando de los fallecidos y del impacto que tuvo el Glasgow 7, digamos, sobre la generación de donantes y de trasplantes, ¿no? En la cuenta esta que estábamos sacando, uno podría decir si la mitad de los fallecidos, digamos, yo siempre digo, de cada 100 fallecidos, 50 fallecidos van a ser posibles de detectar, digamos, en eso, claro. Y de esos que fallecen, digamos, vamos a ver que nosotros hicimos una vez una correlación importante que es saber que el 2,5% de la mortalidad hospitalaria tendría que fallecer bajo criterios neurológicos, más allá del tipo de hospital en el que estemos hablando, ¿no? Y si uno aplica que el 2,5% de este 100%, digamos, de estos fallecidos, de estos 50.000 que fallecieron adentro del sistema sanitario, tendrían que haberlo hecho bajo criterios neurológicos, estaríamos hablando de una detección de muertes encefálicas de aproximadamente 1.500 por año en la provincia de Buenos Aires. Y lo máximo que hemos llegado ha sido 541, algo así, o sea que 553 creo que es el número. O sea, detectamos un tercio de eso. A ese tercio que detectamos, después tenemos que sacarlo, que tienen contraindicaciones, y ya no en este momento, porque bueno, la negativa a la donación a partir de la ley conocida como Justina, digamos la 27447, ha tenido una baja importante, está en el 12%, o sea, pero en otro momento era casi un 40% de negativa, 37, 35%.
O sea que del fallecido que llega a ser donante nos vamos quedando con muy poco, digamos, ¿no? En los datos del Glasgow 7, y estos son los mismos datos, digamos los mismos datos, no, perdón, son los datos, pero del programa de PCR, de parada cardíaca, también durante los 6 años, ¿no? Ustedes fíjense que acá es todavía más evidente, salvo en Qatar, que digamos de tener 116 donantes a corazón batiente, tuvo 237 donantes, digamos, a corazón parado. Algo que más importante. Uno tendría que pensar que el número de donantes a corazón parado tendría que ser mucho mayor, porque, digamos, el requisito que uno tiene para ser donante de corazón parado es más acotado, por un lado, porque tenemos más fácil la certificación de fallecimiento, cualquier personal sanitario puede hacer la certificación, mientras que en la otra certificación bajo criterio neurológico el protocolo ya te establece que tiene que haber un especialista en neurología o neurocirugía, que hay que hacer un método complementario, digamos, pues eso sería más fácil, y el 2,5 de la mortalidad era bajo criterio neurológico, o sea que el 97,5 va por parada cardíaca. La mayoría de cada 100, 97 fallecen por parada cardíaca. Tendría que ser mucha más la cantidad de donantes de tejidos que la de donantes de órganos que hay. Y si ustedes ven acá, van a ver que esto, fíjense que sacando Catán, digamos, que hace una diferencia, el resto de los hospitales pasa lo mismo que con los batientes, ¿no? Si uno se fija, y el segundo que sigue es el UM de Aedo, en cantidad de donantes, tiene 91 donantes. Si esto lo dividimos por 6, otra vez caemos en el mismo número, ¿no? Sigue el cruce, que tiene 69. Si lo dividís por 6, estamos hablando de 10, 12, 14 donantes, digamos, de tejidos por año en estos hospitales donde la mortalidad es mucho más alta. O sea, nos habla de que hay un déficit también ahí. Nosotros lo que vimos en estas cuestiones, digamos, es que el donante de tejido se genera cuando el personal sanitario se encuentra presente en la institución, ¿no? Eso lo hemos podido, digamos, de darle vuelta. Bueno, ¿qué diferencia hay en ese Catán, digamos, en ese hospital con el resto de los hospitales que le generó esta cuestión? Cuando uno, por ahí los que somos más entendidos, digamos, o que conocemos más, sabemos que Catán durante mucho tiempo tuvo prácticamente un coordinador por día de guardia. Entonces había siempre presente a alguien en el momento que el paciente evolucionaba al fallecimiento. Cuando los fallecimientos quedan referidos, digamos, fallece acá una persona, ¿sí? Y le tenemos que avisar a Rosana, y Rosana va a venir o va a arreglar con alguien que está acá, que se acerque, que evalúe. Eso hace que se pierda, ¿no? Es como dicen los vendedores, la venta diferida es venta perdida, digamos. Por eso quizás es importante esto para quienes son coordinadores y becarios, el tema de la carga de fallecidos en posparo, o sea, posterior, o sea, no sirve eso, la carga del Sintra del paciente fallecido en parada cardíaca 2 días, cargarlo 2 días después, realmente no tiene sentido, que es algo que muchas veces vemos en el Sintra, o sea, sí, es una mala aplicación del programa. Se está viendo ¿cómo se llama? La presentación. Miren, esta cuenta la sacamos con los del 2019. Claro. No usamos los del 2020 porque nos iban a dar diferente. Pero, digamos, cuando uno utiliza la cuenta del 2019, esto, digamos, perdón, porque por ahí hay gente que no está en la procuración, digamos, la pandemia tuvo un impacto muy importante sobre todas las actividades, y nosotros también, digamos, no somos diferentes. Así que tuvimos una caída en la cantidad de registros de más del 50%, y de donantes en el 47%, 50%, y de implantes también, digamos. Esto ha tenido
¿no? Pero en esta cuenta, fíjense que cada donante real genera 2 trasplantes de órganos, ¿no? Para tener una idea, digamos, en el año 2019 hubo 236 o 39 por ahí donantes, o sea, de ahí generamos 2 trasplantes de órganos. Y esta otra cuenta, que por ahí, aprovechando que hay becarios y coordinadores, ¿no? Para tener una correlación de nosotros cuando, no vamos a decir que somos molestos, pero sí que requerimos que sigan a los pacientes y que los ingresen al sistema, porque esta cuenta es esa, ¿no? Cada 3 pacientes que se ingresan en el protocolo de seguimiento del Glasgow 7 se trasplanta una persona, ¿no? Eso tenerlo en cuenta también, digamos, de para qué estamos, digamos, qué es hacia dónde vamos, ¿no? No sé si hay una pregunta ahí. No. Bueno, acá ustedes pueden ver, ¿no? Para el que esté más avesado, digamos, es la consulta del Sintra general, la que Las se puede consultas hacer. rápidas. Las consultas rápidas, ¿no? Yo lo puse para que lo vean, esto es todo el proceso, digamos, desde que comenzó hasta ahora, ¿no? Pero para marcar en el año que comenzó, ¿no? 2005, 2006, cómo subió, digamos, lo que es la cantidad de Glasgow y de posparo, ¿no? Y cómo se fueron incrementando después a partir del año 2011, 2010, la cantidad de donantes de tejidos, digamos, de posparo, ¿no? Y vean el rebote que hace, realmente es importante. Estos datos son los mismos de este programa de Glasgow 7, pero son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá es a donde se ve, yo señalo, pero no sé si ustedes lo ven, pero bueno, ahí es donde se ven los fallecimientos y las altas. Queda una parte del programa que, bueno, que se derivan, que en todo este tiempo creo que eran 115, o sea, un poco la cantidad de derivaciones que hay, y dependientes que son los que quedaron sin cerrar o que están en este momento, digamos, en actividad, que se encuentran activos, ¿no? Ahí van a ver ustedes que la cantidad de Glasgow que hay, los que fallecen bajo criterio neurológico, que son el 37, ¿sí? La cantidad de donantes que surgen de ahí, y las causas que tenemos después de esto, ¿no? Lo que se ve en verde son las hemorragias cerebrales, digamos, acá están incluidas tanto el ACV intraparenquimatoso como la hemorragia subarachnoidea, el trauma de cráneo, lo que se ve en gris, más oscuro, y esas son las 2 causas, digamos, principales generadoras de fallecidos y de muerte, que va un poco en esto que habíamos hablado cuando comenzamos, de que son las patologías que el sistema sanitario le da bolilla, claro, digamos. que va internado. Y el que va internado y el que se preocupa, digamos, claro. Porque al que se preocupa por tratarlo es el que llega a fallecer bajo criterio neurológico. Entonces, digamos, por ahí las otras patologías no hay un enfoque del sistema tan cerrado, tan sobre ese paciente, y por ahí termina en parada cardíaca. Claro, porque ¿no? Queda más a la deriva. Es muy raro que un intensivista, si tiene una hemorragia subarachnoidea de 30, 40 años, sí, digamos, no esté encima y si no tiene la posibilidad de hacerle el tratamiento él, que no esté tratando de derivarlo, digamos, ¿no? Es muy raro eso. Digamos, perdonen que sea así, pero esto es real, digamos, lo que estamos hablando, porque en un señor que tiene más de 70 años y tiene una hemorragia, por ahí no va a estar el sistema tan sobre él como sobre esta otra patología, ¿no? Las anopsias, que es el otro, digamos, causa de fallecimiento dentro de las anopsias, son habitualmente las que vienen de parada cardíaca, que han sido recuperadas, pero que, bueno, han tenido un impacto que ha hecho que el flujo sanguíneo cerebral se haya cortado por aumento de la presión, por el edema que tiene, ¿no? El tumor y las infecciones. De tumor y de infecciones son de los 2 grupos donde habitualmente se extrae menos cantidad de órganos, ¿no? Esto para los que están dentro de la actividad ya lo saben, que digamos un tumor queda referenciado después en histología que tiene, y que entonces el tiempo de isquemia fría que tiene es más acotado y queda nada más que limitado para extraer hígados y riñones, ¿no?
Y en el caso de las infecciones, generalmente el donante que viene de una infección está mal visto, digamos, por los equipos de implante, genera mucho recelo, genera, digamos, tomar esos órganos para que sean implantados. Y bueno, y la otra cosa, además de esa generación de cosas, digamos, también es que puede tener disfunciones de otros órganos, entonces también si tiene una causa, una meningoencefalitis que te puede provocar el fallecimiento, digamos, también te puede provocar la disfunción hepática. Exacto. O de otros órganos, ¿no? Bueno, esto era para mostrar lo mismo, esto es el impacto de toda la actividad, esto es de procuración, de implante y de tratamiento, ¿no? Sí, se puede tomar ahí, pero yo lo que más quería era que vieran el crecimiento. Después vamos a ver que toda la curva se amesató, que digamos lo podemos ver en esto, ¿no? Acá la curva tuvo, cuando comenzó el programa de procuración, los coordinadores hospitalarios, tuvo su repunte. En el año 2011 se tomó una política de tejidos que fue muy agresiva en el sentido de que se salió a buscar el donante de tejido en forma proactiva. Se estimuló en todos lados esto, ¿no? Por ahí donde más impacto tuvo fue en algunas jurisdicciones, Misiones, por ejemplo, fue una de las que tuvo muchísimo impacto, ¿no? Y también acá en el AMBA, ¿no? En la región del AMBA, es una región donde se generaron un montón de donantes. Es más, hay hospitales que, si alguno se fija en la cantidad de tejidos que tenían, hay hospitales que han generado un montón de donantes de tejidos, entre comillas, digamos, ¿no? Y que después no han vuelto a aparecer, digamos, como donantes de otras cosas. O sea, que han tenido, claro, han tenido digamos, ese desarrollo, pero nada más que en los donantes de tejidos, ¿no? Siguiendo con esta problemática, digamos, nosotros tenemos 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires, se ajusta, digamos, obviamente, pero bueno, estamos en esos 17 millones. De esos 17 millones, 11 millones viven alrededor de lo que es la Cava, la ciudad de Buenos Aires, es lo que hoy se reconoce como la AMBA, no como la región metropolitana. O sea que 11 millones sería lo que para nosotros es la zona del conurbano, más La Plata y Gran La Plata. Dentro de nuestro sistema sanitario provincial tenemos 78 hospitales que son provinciales, y además de los 78 hospitales provinciales, digamos, tenemos hospitales municipales y tenemos un montón de camas. Para que ustedes tengan idea, las camas de críticos en la provincia de Buenos Aires son un poquito más privadas que públicas. Posiblemente esto se vaya a modificar ahora, digamos, pero bueno, hasta ahora, digamos, es el 52%. Sí, hasta el 2019 era así. Exacto, de las camas críticas son privadas y el resto son públicos. Puede aparecer en el chat gente que me diga, bueno, es diferente la patología que va al privado que la que va a la pública, eso también tiene una influencia sobre la generación de donantes, seguro, digamos, pero bueno, ese es la situación. Nosotros estamos ubicados en Ensenada, ¿sí? Y tenemos, además de los 11 millones, tenemos 6 millones de bonaerenses que están en otros centros, que hay centros donde ya se ha generado, y bueno, parte de lo que estamos acá en esta conversación, digamos, son parte de eso, son las unidades descentralizadas para desarrollar la procuración, que son las UDEPRO, ¿no? Por lo menos esto se ha logrado con mucha autonomía en Mar del Plata y en Bahía Blanca, ¿sí? Hay otros UDEPROs que han salido, digamos, se ha intentado formar, pero bueno, estas dos son las dos donde tenemos un desarrollo de toda la actividad de procuración completa. Yo no traje la división de cómo se divide un proceso de procuración, pero bueno, eso lo van a ver, digamos, más adelante, pero para que ustedes tengan una idea, toda la actividad, todos los pasos del proceso de procuración se pueden hacer dentro de los hospitales,
salvo asignar los órganos, que es una parte que le corresponde al Estado, digamos, y de eso se encarga, en este caso, la jurisdicción, que es Cucaiba, ¿no?, de hacer la asignación de los órganos, y tenemos que tener un control y una supervisación de lo que es el diagnóstico de fallecimiento bajo criterios neurológicos. Pero, digamos, hay instituciones y dentro de la provincia de Buenos Aires que pueden hacer todos estos pasos menos el asignar los órganos, ¿no? Esto les quiere decir que según lo que puede hacer cada institución, digamos, es hasta donde puede llegar. Detectar, tendrían que poder todos, digamos. Hacer una selección de ese donante, la selección es la parte del proceso donde uno analiza y trata de descartar, de no transmitir ninguna enfermedad. Habitualmente eso va apuntado para lo que son las enfermedades tumorales o las enfermedades infecciosas, y la otra parte de la selección, que es transversal, atraviesa todo el proceso, ¿no? Está en todas partes. Digamos, la otra parte de la selección es determinar qué órganos y qué tejidos van a poder utilizados como tratamiento. Esto empieza cuando uno ingresa al paciente al Glasgow, que ya por ahí puede ingresar y decir, mira, este señor tiene una insuficiencia renal crónica, ya sé que no va a ser donante de riñones, digamos. Y puede terminar cuando la cirugía de extracción, donde nos encontramos con que tenía una formación tumoral y que tiene que ser analizada, o sea, atraviesa más. En ese caso va hasta más allá, digamos, ¿no? Yo me fui a la enfermedad tumoral, digamos, pero podría ser la biopsia del riñón, digamos que hay que esperarla una vez que ya terminó todo y saber si puede ser implantado o no. Les digo esto porque, bueno, eso, la selección dependerá de la cantidad de especialistas que haya en cada institución, si lo pueden hacer o no. El tratamiento teóricamente lo podrían hacer todos. La certificación de fallecimiento, aquellos centros que tengan al neurólogo, neurocirujano y algún equipo complementario. Ahí por ahí sería importante porque muchas veces nosotros nos encontramos con que hay lugares que dicen no, tienen que venir de Cucaiba para hacer el diagnóstico y la certificación, y en realidad, o sea, lo importante es lo que estás diciendo vos, o sea, que haya un neurólogo o un neurocirujano que, cumplimentando todos los pasos que marca el protocolo de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, puede firmar ese certificado. O sea, eso me parece, perdón que te interrumpí, no, pero me parece importante aclararlo porque... No, y es no solo importante, tenemos que hacer hincapié en eso, porque si vimos, como empezamos a analizar, que el mayor problema es la detección, si hacemos que las instituciones puedan certificar a los pacientes ellos mismos que fallecen, fácil, claro. Esto, miren, imaginemos para los que trabajan de coordinadores y que saben lo que es estar esperando un equipo de certificación de fallecimiento que llegue con retraso por ahí de horas, porque hay otros procesos para evaluar, que tengan esas cosas, digamos, esto facilitaría mucho. Y para los hospitales que hacen la certificación, que hay hospitales que la hacen, ellos lo saben del otro lado, digamos, porque saben que pueden certificar eso, el fallecimiento, digamos, y que el hospital haga la certificación así que se apropie de esa parte. ¿Sí? Entonces, digamos, vos estás en un hospital y te parece que el señor de cama 3 ha fallecido, no tenés que estar esperando que venga alguien, vos llamás a tu neurocirujano, a tu neurólogo. Gran parte, bueno, esto por ahí los que trabajamos de esto, gran parte, la inmensa parte de la certificación bajo criterio neurológico es clínica. Y en realidad el método complementario es corroborativo, ¿no? Pero gran parte es clínica, o sea que eso hace también a que el personal de la terapia intensiva, de la emergencia, se aboque, digamos, y se pueda dar de ese diagnóstico. Pensémoslo de otra manera, utilicemos la pandemia para pensarlo, digamos. Hoy por hoy nosotros no hacemos certificaciones bajo criterio neurológico de pacientes que tienen COVID positivo, ¿no? Esto en los centros donde hacen la certificación en realidad no tuvo impacto porque el que tenía COVID positivo ellos siguieron certificándolo, lo certificaban y tienen la ventaja, voy a decir una tontería, digamos, pero tienen la ventaja de que en un bien tan preciado como una cama crítica no permanezca ocupado con una persona que está fallecida o que sospechamos que está fallecida. O sea, sí, lo tienen automatizado. Vos lo certificás,
le entregás el cuerpo a sus familiares, digamos, nosotros generalmente lo vemos de la parte sanitaria, pero decir que una persona está fallecida además tiene un impacto, digamos, que es humano también, no es solamente sanitario, ¿no? Y es humano en el sentido de que yo a ese familiar ya no lo voy a tener pendiente del llamado telefónico, de cómo está evolucionando, en el caso que teníamos visitas o de las instituciones que conserven la visita, hacerse un traslado, ir hasta el hospital o clínica para ver a una persona que ya está fallecida. El señor está pintando. ¿Quién está hablando? Estamos buscando Carlos Faría, Claudio. Bueno, no se escuchó el aporte, pero si lo quieren escribir o sí, o si sigo lo yo. escribís en el chat te entendemos mejor, porque como son muchos, no se escuchó bien, no sé si era una pregunta, un comentario, si lo podés escribir en el chat. No sé quién habló. Bueno, Carlos Farías, pero me parece que no. que se equivocó. Bueno, siguiendo con esto, o sea, más allá del impacto sanitario, liberamos toda a esa una cuestión, familia, la exacto. liberamos la liberamos en el sentido de que pueda comenzar a hacer su duelo, organizar su vida o lo que sea. Ser coherente, o sea, hacemos un diagnóstico de fallecimiento que lo puedan empezar el duelo. Exacto. Y no sostener un Y paciente. de la parte sanitaria, las dos cuestiones que hay que ver, porque por un lado, digamos, hacemos que continúe, si sirve para un tratamiento de trasplante, algún órgano, tejido, que continúe, digamos, la acción de sanidad y que se pueda curar otra persona o tratar, digamos, y por el otro lado, también liberamos la cama crítica, digamos, donde estaba ese potencial donante, ¿no? Bueno, hace poquito, hace una semana, 10 días, hubo un caso muy resonante de una persona pública que se le hizo el diagnóstico de muerte encefálica y se desconectó 5 días después, o sea, con toda la confusión que eso generó entre sus contactos, dado que por un lado muchos entendían que estaba fallecido y por otro lado había gente que aún permanecía con esperanza cuando ya estaba certificada la muerte y bueno, no sé por qué razón no se generó el donante, pero es interesante esto porque realmente más allá de lo sanitario, como dice Patón, a nivel humano y a nivel de la familia, uno tiene que mantener la coherencia. Cuando decimos que alguien tiene una certificación de muerte bajo criterios neurológicos, la familia debe entender que está fallecido y hay que proceder a iniciar un proceso de donación o la desconexión y el pase a la morgue, en este caso, ¿no es cierto? Y ese caso que está diciendo Roxana, digamos, además, bien para ejemplo de este caso, de acá, porque como no se fue contraindicado ese potencial donante, entonces no fue el equipo a hacer la certificación y la institución donde estaba no pudo hacer la certificación y tuvo que esperar la parada cardíaca, ¿no? Estuvo 5 días, digamos, en esa situación, exactamente. ¿Sí? Esto es un gran lío, digamos, porque tenemos un montón de centros sanitarios, tenemos un montón de bonaerenses que necesitan recibir tratamiento de trasplante, ¿no? Y nosotros somos muy pocos. Entonces, digamos, esto hace que por algo estemos hoy hablando de esto acá. Que somos muy pocos, ya vimos que la cantidad de personas que fallecen, que llegan a ser donantes, también es mínima, ¿no? Porque si dijimos que la mitad iba a fallecer fuera del lugar, de los que fallecen vamos a detectar 1/3, y de esos un 20% va a tener alguna contraindicación, o sea, cuando llegamos un 12% de negativa a la donación, cuando llegamos nos quedan los pocos donantes, digamos, que tenemos, de donde tenemos que hacer el tratamiento de trasplante. A esto agreguémosle que nuestro sistema sanitario, lo que es la obtención de órganos y tejidos, yo escuché toda, pero en realidad presté atención cuando se planteó en la de los contadores, creo que fue la pasada, ¿no? O fue la anterior. La anterior fue. Cuando se planteó sobre lo que se gastaba en la obtención de órganos, en el implante, la jerarquización
jerarquización de la actividad de procuración y todo lo demás. Esto hay que agregarle que el sistema nace copiando, digamos, un sistema de procuración de un sistema sanitario que no era como el nuestro. No era como el nuestro, y eso generó que hoy estemos intentando modificar esto, porque, digamos, desde que empezamos nosotros, primero con 2 centros regionales, uno ubicado en el Hospital Eva Perón, en Castés, de la localidad de San Martín, y otro que en ese momento funcionaba parte en el Ministerio de Salud de acá de La Plata y parte en el Policlínico, con el Policlínico es el Hospital San Martín de La Plata, del CRAI Sur. Después, en el año 98, se juntó en un único servicio provincial de procuración, y ese servicio, esos 2 CRAI se dividían en ese momento mitad de la provincia para un lado y la mitad para el otro. Ahí pasamos a tener, digamos, la gobernanza de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires en un solo centro de servicio de procuración. Eso nos trajo además políticas que tomamos nosotros, digamos, yo me siento responsable por alguna, y todos tenemos responsabilidad en esto de cómo se generó. Pasamos por etapas donde la ambulancia de Cucay no estaba ploteada, porque no lo vieran llegar, digamos, entraban por la puerta de atrás. Preferían los hospitales que no se sepa que venía Cucay, ¿va? Claro, o pasamos por etapas donde tomábamos la comunicación del fallecimiento y nosotros caíamos en esa institución desde afuera, desde la base que está hoy en Ensenada, digamos, en el Hospital Naval, caíamos a la institución como si fuéramos extrasanitarios, digamos, ¿no? Como si no estuviéramos en el mismo sistema sanitario, a evaluar a ese potencial donante, digamos, ¿no? Esto generó que se hiciera el 0800, ¿no? Yo siempre hago una analogía con qué hubiera pasado con esto, con otras patologías dentro de los hospitales. O sea, si hubiera un 0800 apendicitis, por ejemplo, que cuando ingresara una apendicitis en el hospital, llamaran a un 0800 y llegara un cirujano, un anestesiólogo, y hicieran la intervención. Esto, digamos, yo hago esta analogía, parece exagerada, pero es en gran parte de los hospitales lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Que se genera un potencial donante y llaman a la base, y desde la base va un equipo que hace la certificación, hace la selección, habla con la familia y sigue adelante con el proceso de extracción después. Esto obviamente no se le puede dar respuesta, o tendríamos que tener un servicio de procuración muy, muy grande. Digamos, tendríamos que tener una logística como la de los americanos, tendríamos que tener helicópteros que vayan de un lado para el otro, tendríamos que ser otro tipo de institución. Esto, la verdad que, por un lado, reconocer nuestra limitación, que no podemos llegar a los 78 hospitales, más todos los municipales, más todos los privados que nos hagan comunicación de fallecimiento y evaluar, porque eso va a llevar retraso y pérdida, digamos, en esto, y que sí, la otra parte de esto es que el señor que falleció dentro de un hospital está ocupando una cama que ya tiene asignado un médico, porque si está habilitada esa cama y está abierta, ya tiene asignado un médico, una enfermera, un kinesiólogo, ya hay alguien que va a ir a sacarle sangre, alguien que lo va a llevar a hacer el método complementario, ecografía, ecocardio, lo que necesite. O sea, nosotros lo que vemos es que dentro de las instituciones se tienen que generar, digamos, estas áreas donde uno pueda hacer el diagnóstico, la selección, tratamiento y la comunicación, digamos, de estas partes de la etapa de la procuración de órganos y de tejidos. Y que no lo podemos hacer porque va a ser imposible que se haga desde un lugar central. Que ya la centralización ya está comprobado, quedó obsoleta. No fue, exactamente. Se hizo un intento de esto que fue entre el año 2010-2011 con lo que era el programa de hospitalario, el programa de hospital donante, digamos que en ese momento a través de una financiación que era del INCUCAI, o sea, nacional, y en los hospitales provinciales,
se intentó que se generaran estos servicios haciendo un convenio directamente con el INCUCAI y con la jurisdicción. Acá era con el INCUCAI, con Cucaiba y con el hospital, ¿no? Esto, la verdad que no tuvo un progreso, digamos, no fue un programa que siguió adelante. Y nosotros entonces lo que estábamos proponiendo, y esto es porque, digamos, si no lo podemos hacer, digamos, entre todo el sistema sanitario, digamos, y a partir de un cambio normativo que fue de la ley 27447, que mandan algunos de sus artículos a que haya servicios de procuración dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, la propuesta, digamos, que tenemos para hacer esto, bueno, es generar estas áreas de procuración dentro de los hospitales, ¿no? Esto tiene como objetivo que esa cama que ya tenía asignado su personal sanitario, cuando el paciente que está ahí cumple criterio de fallecimiento, siga siendo tratado por el mismo personal, ¿no? Y tendrá obviamente el asesoramiento. Siempre uno dice, bueno, si yo no sé lo que encontré en la hemodinamia, llamo al hemodinamista y le pregunto, qué sé yo, ¿no? Si no sé si este fallecido puede ser donante o no puede ser donante, llamemos a alguien que sepa, digamos, y que nos pueda asesorar sobre esto, ¿no? Pero la idea es formar las áreas de procuración. Áreas de procuración o servicios de procuración. Esto es parte, digamos, de un documento que ya lo hemos mandado nosotros para que lo revisen en estructura del ministerio, ¿no? Y que tiene como objetivo, bueno, por un lado, que todo el proceso de obtención de órganos y de tejidos, digamos, sea hecho con el recurso por cada hospital, ¿no? Y que cada hospital hay hospitales donde mira, no tengo neurólogo, bueno, veremos la manera de que tenga neurólogo, veremos la manera de asistirlos, si no desde otro hospital que esté más cercano. Habrá lugares donde, bueno, tendremos que seguir asistiéndolo en alguna cosa desde nuestra base central, digamos, pero bueno, apunta a eso. Apunta a que se disminuya el tiempo que hay entre que un señor tiene la indicación de que sea implantado a que reciba el implante directamente, o sea, a disminuir la atención. Sí, a optimizar el proceso de trasplante, o sea, disminuir todos los tiempos que hay entre la procuración y el implante. Ni hablar, bueno, esto tiene otra pata que la van a ver seguramente, o ya la vieron con Hugo, que fue la accesibilidad que tengan al tratamiento, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos hablando de la parte de procuración, no de la parte de implante. Dentro de esa otra parte, que ya digamos, lo vio otra persona, pero ahí es acceder, que pueda acceder a ser inscripto, ¿no? Que pueda ser estudiado, que pueda concurrir al lado, que pueda ser detectado también el receptor, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en eso, digamos, es disminuir estos tiempos. Uno tiene que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, en un lugar donde haya un coordinador, un proceso de donación lleva aproximadamente 18 horas. Sí. O sea, lleva un día. Si uno lleva 18 horas, ¿qué quiere decir? Y lleva un día. Porque en realidad, desde que te comunican, si tenés que ir a certificarlo, ¿no? Es un día. Terminamos haciendo, si fue todo bien, haciendo la extracción a la madrugada. Al otro día. Sí. Exactamente, al otro día, ¿no? Bueno, dentro de esto también tenemos que aprovechar, digamos, entre comillas, la normativa nueva, ¿no? Que era lo de la ley y que lo que hace que tengamos, digamos, las posibilidades de generar estas áreas de procuración. Acá, cuando uno se pone a fijar de las áreas de procuración, en algún hospital se podrá preguntar, bueno, ¿y acá lo podemos hacer a esto o no? En realidad, si uno ve lo que es instaurar un servicio de procuración dentro de la estructura del hospital bonaerense, digamos, es más engorroso y necesita sí que eso sea hecho desde la dirección, de hospitales, ¿no? Pero generar un área de diagnóstico y tratamiento lo puede hacer ustedes mismos en su hospital. Claro, o sea, la idea es que de este curso salgan a generar las áreas de diagnóstico y tratamiento. Que salgan los jefes de las unidades de diagnóstico y tratamiento. Exactamente. Esto se puede generar de ustedes, ¿no? Y lo pueden generar con una disposición de la dirección del hospital. Claro. La dirección del hospital puede decir,
se genera el área de diagnóstico y tratamiento de donantes cadavéricos o donantes fallecidos dentro del hospital, tanto pendiente de un servicio que uno diría, bueno, el servicio tendría que ser emergencia, terapia intensiva, digamos, los servicios que van a ser después y capaces de generar los donantes, ¿no? Y ahí mismo, digamos, hacer el desarrollo de esta actividad, ¿no? Esto les digo porque por ahí es como algo que uno se puede ver como muy engorroso, en realidad se puede hacer. De hecho, el hospital de Catán generó ya a través de GEDEVA y de un expediente un área de diagnóstico y tratamiento dentro del hospital. También, digamos, como nuestro trabajo, las recomendaciones para nuestro trabajo en las internacionales son que seamos apartheid. Y yo sé que muchos pensarán, no, mejor quiero trabajar de esto nada más. Sí, está bien, hay personas que tienen que trabajar de esto nada más, digamos, y posiblemente el encargado del área de procuración tenga que trabajar exclusiva de ahí, ¿no? Pero bueno, el resto de los agentes, las recomendaciones que hacen por lo menos los españoles es que sea part-time, ¿no? Que estén en tiempo completo, digamos, trabajando ahí. Nosotros uno a esto le tendría que agregar que tienen un montón de funciones. Si están mirando ahí y si hay alguien que sea más viejo y recuerde otra cosa, estas mismas funciones, más o menos, le estábamos pidiendo antes a los coordinadores a los médicos de terapia intensiva, que aparte de trabajar en la que fue la experiencia, por eso se genera todo esto, para que no padezcan. Exactamente, porque, y la verdad que no me acuerdo de dónde, o sea, esto está colocado dentro del proyecto de la generación de áreas y diagnóstico, ¿no? Pero cuando uno se pone a repasar todo esto, yo recuerdo a algún que otro compañero mío diciendo, y el coordinador hospitalario tiene que hacer detección, tiene que hacer selección, tiene que hacer diagnóstico, comunicación, la logística, el control de la familia. Y se hacía. Exactamente, o sea, como ustedes ven, digamos, son un montón de actividades para un coordinador, pero por ahí no son tantas actividades para un área, digamos, y además nosotros tendríamos que actuar como central, digamos, en algunas cosas, digamos, de esto, ¿no? Sobre la detección, el diagnóstico, son cosas que la comunicación dentro de la institución, la comunicación con los familiares, habitualmente no tenemos comunicación con los donantes nosotros, ¿no? Pero digamos, todas esas cosas se puede hacer con el personal que está ahí, que participe de diferentes programas, que haga actividades de formación continua. Esto es algo que los que están dentro de los hospitales saben que esto ocurre, digamos, habitualmente, ¿no? Y que se haga un registro de la actividad y todo. Nosotros lo que pusimos dentro del proyecto es que haya un comité, un comité que esté conformada por el área de diagnóstico y tratamiento, por la dirección del hospital y por alguien de Cucaiba, en este caso sea de la OPAI, ¿no? Por alguien de la OPAI para coordinar esto último, ¿no? El registro de la actividad, el informe médico Cucaiba, las auditorías y fijarse las metas. Eso, digamos, es una de las cosas. Sí, eso es una vez que se desarrollen las áreas de diagnóstico y tratamiento, esto se va a con la meta, claro, y tener esta, y no dejarlo muy largo, digamos, en el tiempo de evaluación. Uno piensa en 3 meses, ¿viste? Decir, bueno, hagamos 3 por año. Sí, lo que habitualmente cuando uno hace auditoría interna. Exactamente. Juntarnos, decir, che, bueno, nos juntamos con el que maneja el área de diagnóstico y tratamiento, con la dirección del hospital. Y discutimos. Y Cucaiba, y evaluamos cómo están, y si podemos, lo asesoramos en qué tendrían que hacer, y los ayudamos, digamos, en lo que sería el soporte técnico, y en las otras cosas que haya que ayudar. Sí, los cuellos de botella, en donde... Vamos a decir, bueno, mira, de hecho pasa, digamos, muchos de los que están acá lo saben, digamos, Cucaiba ha dejado aparatos de codoppler en muchos hospitales, equipos de electroencefalograma. Sí, de soporte tecnológico para facilitar la tarea. Exactamente. Por eso más en el de posparo, perdóname, que en el de posparo me acuerdo que llevamos y las computadoras para que hagan el registro y para que tengan, o sea, esas son cosas que uno no las sacaría, ¿no? ¿Qué pregunta de Pedro? Martín Medina pregunta, ¿los neurólogos de los hospitales conocen que pueden cerrar los diagnósticos de muerte?
Mira, si lo conocen, la verdad que no lo sé, Martín, si lo conocen. Pero Deberían. lo que sí lo que sí es que lo pueden hacer, eso sí. Claro, ¿Sí? deberían porque están capacitados por la especialidad. Igual el problema, o sea, la dificultad para certificar el diagnóstico, creo que lo dijo Rosana hace un rato, cuando dijo, y que venga el de Cucaiba a certificarlo. En realidad se generó esa cuestión, o sea que tampoco me sorprendería si el neurólogo del hospital me dice, no, yo no te puedo hacerlo, ¿viste? Pero por desconocimiento. Un problema digamos, que se ve habitualmente que es, bueno, sí, yo te hago el diagnóstico, pero no firmo el certificado de fallecimiento, que venga el de Cucaiba. O sea, eso se genera y en realidad es erróneo, porque el certificado de fallecimiento, una vez documentada la causa de muerte y certificada la situación de muerte encefálica, o sea, lo puede firmar el médico de la terapia y el neurólogo del hospital, no hay problema. Y la pregunta continúa, dice, y cuando uno ve deficiencias en los criterios de la evaluación que cuestiona ese diagnóstico, siendo coordinador de Cucaiba, hablando... no entiendo eso. Debe de ser diferencia, digo yo, cuando uno ve... Igual, mira... La verdad no se entiende la segunda parte de la pregunta. Igual, digamos, hay una cuestión que nos libera, de alguna manera, que es que la certificación de fallecimiento hay que seguir un protocolo. Entonces eso, digamos, nos facilita, digamos, vos sabés que para evaluar a una persona tenés prerequisitos para hacer esa evaluación. Que cuando cumpliste esos prerequisitos, recién podés hacer la evaluación. Que esté libre de drogas, qué sé yo, uno grosero. Que la evaluación es clínica, ¿no? Porque es el examen neurológico en realidad lo que hacemos. Cuando te fijas si tiene respuesta ante el estímulo propioceptivo, cuando revisás si tiene función de los pares craneales o no, y cuando te fijas si tiene impulso ventilatorio, test de apnea, todo eso es clínico. Diagnóstico, claro. Clínico, te quiero decir. Y después sí tenés un método corroborativo que te pide el protocolo. Pero les quiero decir que tener un protocolo que no es provincial, que es nacional, que está en la ley. Que está, digamos que eso nos deja tranquilidad a todos y al mismo neurólogo que está haciendo el diagnóstico, ¿no? Y vuelvo a insistir la importancia de que se haga el diagnóstico dentro del lugar. Nos facilita un montón de cosas. A la familia fueron todos los que analizamos ya, ¿no? Y al sistema sanitario, y por dos partes lo del sistema sanitario. Sí, aparte que es un indicador de calidad del centro de salud, o sea, el hecho de certificar muertes encefálicas y generar donantes es lo que jerarquiza a cualquier centro, ¿no es cierto? Bueno, volviendo un poco al área, digamos, que estábamos hablando, teníamos entonces cuáles eran... funciones. ¿Cuáles eran las funciones? ¿Cuáles eran los objetivos? Que era lo de que se siga, y teniendo en cuenta esto que decíamos, bueno, nacimos mal en el sentido que nacimos yendo a los hospitales desde una base, digamos, que era extrahospitalaria, y ahora lo que tenemos que tratar es de que esta actividad se desarrolle dentro del hospital, porque además es la lógica de todos lados, o sea, es la lógica sanitaria, la lógica de trabajo, la lógica de cómo se utiliza el recurso. Pensemos que estamos mandando, no sé... Un avión. Sí, no, pero no solo un avión. A mí, yo digo, che, vamos al Hospital Posadas. Enorme centro sanitario, montón de especialistas, digamos, dentro de ese centro sanitario. ¿Por qué tenemos que ir a hacer el diagnóstico? Claro, le mandamos, no vamos al hospital, perdón, antes que escriba alguien, no vamos al Posadas, va a ser yo, pero digo, vamos al Posadas, ¿no? Y vamos a llevar, ¿y qué vamos a llevar? Trajimos un terapista, no, trajimos un neurólogo, un neurocirujano, que se entiende, digamos, la lógica es que eso se haga dentro de las instituciones, ¿no? ¿Qué megaestructura necesitaríamos? Porque eso sería ¿qué megaestructura necesitaríamos para instaurar esta área, ¿no? de cosas? Uno piensa, y me puedo decir, mira, hay hospitales en este momento, Rosana, que ya tienen, o sea, sin tener por ahí la figura... Que tienen mucho más. Mucho más que esto, a esos puntos, ¿no? Hay hospitales que ya tienen un coordinador médico, algún personal de enfermería, que ya tienen un espacio físico, digamos, pero bueno, nosotros dentro de lo que pusimos en este proyecto de áreas y diagnóstico es lo mínimo que necesitaríamos para generarlo. Para arrancar, sí. Un jefe
coordinador médico, digamos, y que tenga, por lo menos, pensamos en el personal de enfermería. Esto lo voy a desarrollar, digamos, tenemos que tener un coordinador médico, sí, es lo más fácil de hacer a través de un área de diagnóstico y tratamiento, sí, sacar a alguien que está en ese servicio de emergencia, en esa terapia intensiva, y pasarlo a que desempeñe esta función, digamos, como coordinador y que tenga, nosotros describimos además las funciones, yo no las traje porque, digamos, el jefe y coordinador médico se tiene que encargar de toda la lista que vimos antes, ¿no? Obviamente. Si puede haber dos, mejor, digamos. Entonces, si uno le pasa algo a uno, el otro estaría, obviamente que mejor. Por lo menos con uno está, ¿no? Y pensamos en enfermería porque enfermería ha tenido un impacto en todo lo que son los programas de tejidos. Y ha sido diferente, digamos. Y ya a esta altura, y viendo cómo ha evolucionado, vemos que los programas de tejidos donde intervienen los compañeros enfermeros tienen una viabilidad que es diferente. Sí, tiene muchos mejores resultados. Exactamente. Así que pensamos en enfermería y pensamos, si ustedes me dicen, miren, yo estoy en un hospital en el conurbano, ¿qué es lo que necesito? Y necesito tener un jefe médico y tener un enfermero que esté de 8 o de 6 a 14 y de 14 a 20 en ese horario, bueno, que esté ahí y que se encargue de la parte que más necesitamos, que es la detección. O sea, que se encargue del seguimiento de esos pacientes que pueden fallecer, que ya vaya teniendo previsto el trabajo, digamos, de la obtención de órganos, a ver si ya tiene una contraindicación antes para que con el momento que fallezca uno ya sabe qué tiene que hacer. Puede hablar con la familia. De qué puede ser donante o de qué no puede ser donante, qué le vamos a comunicar a la familia, qué nos van a comunicar a nosotros, digamos. Eso que sería hacer la pesquisa, digamos, de cuáles son los pacientes que hay internados, cuáles son los que... Si hay pacientes que fallecieron, también saber si fallecieron porque no fueron comunicados en caso claro, eso de ya que es un hayan trabajo sido de comunicados. auditoría interna, claro. Pero es un trabajo que lo tienen que hacer, digamos, dentro de esta área, ¿no? Y, o sea, se tienen que repartir, digamos, todas estas funciones. Yo lo que me gustaría acotar es que, si bien nosotros acá está escrito un jefe coordinador médico, nosotros en algunos hospitales, en varios, realmente tenemos coordinadores de procuración que son enfermeros y que tienen realmente un trabajo excelente, con excelentes resultados, o sea, y que esto es importante también porque ese enfermero ya capacitado y demás también puede estar a cargo de esta área de diagnóstico y tratamiento. O sea, seguramente va a necesitar que se acople también un médico que trabaje como coordinador, pero el rol de la enfermería dentro de lo que es la procuración es fundamental. Sí. Pensemos que hay sistemas que se encarga de enfermería. Exclusivamente, ¿no? Sí, hay modelos que realmente han sido muy exitosos. Que lo tienen así, digamos, ¿no? Que en realidad está mal dicho, no es que se encarga enfermería, no es que se encarga el neurólogo, es que se encarga la institución, porque en realidad no es que está el enfermero solo con la procuración de todo el hospital, es que generalmente la institución se encarga, entonces es diferente, y para los que hay acá, que hay coordinadores viejos en este curso y todo, ya saben... Histórico, perdón, ya saben, di toda la vuelta, yo estoy más cansado ahora, me salí. Lo vi toda la vuelta para no decir viejo, ¿viste? Sí, no, pero saben que los que están en un hospital y si están solos es una cosa, y si el hospital está con vos, digamos, es otra. Si vos, una tontería, si vos decís, che, mándolo medio interno y ya saben que los medios internos son de la muerte encefálica y no te van a estar preguntando por qué dos y por qué no. Decir, che, necesito una ecografía abdominal y por qué una ecografía, porque lo vamos a evaluar. Entonces ya, si vos sabés es distinta la dinámica. Y por eso te digo, no es que está el enfermero solo o el coordinador solo, en esos lugares donde está el hospital, digamos, y el que lo está asistiendo te lo sigue asistiendo, digamos, no lo deja de asistir y dice no, para que venga alguien de procuración, digamos. Entonces es diferente, digamos, no está uno solo, ¿no? Exacto, y por eso la importancia de desarrollar durante todo este curso el trabajo de integración que tienen que hacer con todo este conocimiento que se les transmite, tiene como finalidad poder hacer una propuesta
que sea fundamentada y que tenga peso por sí misma para poder hacer que las direcciones entiendan la necesidad y que hay una ley que pide que se creen estas áreas, ¿no es cierto? Por eso todo esto tan importante que está hoy contándonos Patón tiene mucho que ver con lo que va a hacer generar este trabajo final para poder generar estas áreas. Exacto. Bueno, y los recursos materiales, en realidad la importancia de tener un espacio físico va porque sepan dentro de la unidad sanitaria donde nosotros estamos trabajando a dónde hay que referenciarse. Es como tener un interno, por eso pusimos teléfono, bueno, las computadoras tienen una explicación, ustedes saben que tenemos la ventaja de contar con un sistema informático ya, que es gratis para nosotros, obviamente, que podemos cargar nuestra actividad, que en realidad es un programa de control de calidad, y uno ahí lo que puede sacar son muchos más datos, digamos, y puede analizar, sí, es donde y puede probarlo, claro, y podemos exprimirlo realmente. Pero bueno, tener un espacio físico es una recomendación, digamos, también, que de hecho la pusimos dentro de que sea una oficina, un lugar donde alguien que tiene una duda con respecto a un donante sepa que va a ese lugar. Claro. Llama al 148 o no, el 148 no, que es el de COVID. Llama al interno o vamos a tal lugar y lo preguntamos y está, ¿no? Digamos, que haya alguien siempre presente en el hospital y que tenga un espacio físico son dos cosas que van, claro, que van para darnos una identidad, digamos, dentro de la institución, ¿no? Bueno, tenemos, digamos, posibilidades de que esto se pueda progresar y esto tenemos que verlo, ¿no? Pero una gran ventaja es que ya la gobernanza sobre los hospitales la tenemos desde el Ministerio, digamos. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, o sea que tenemos una gobernanza sobre estos hospitales. Si esto, digamos, lo podemos alentar y lo podemos dirigir desde la Dirección General de Hospitales, digamos, sería un aventón que sería importante, ¿no? Ya existen programas que son de capacitación para médicos y para enfermeros, digamos, y que ya lo sabemos, y que ya lo tenemos, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? El famoso ¿no? Eso nosotros sabemos cómo capacitarnos, sabemos qué diferentes capacitaciones podemos utilizar, en qué, ¿no? Hay personal sanitario que esté interesado y yo me referencio a esa encuesta de hace unos años, el 88% estaba interesado en algo de esto y posiblemente si agarremos a nuestros compañeros fuera de esta coyuntura que tenemos hoy de la pandemia y todo lo demás, habrá mucha gente que está interesada en esto, habrá gente hoy por hoy que vos le y dice, bueno, para no doy más. De hecho, este curso que tuvo poca, o sea, se difundió y comenzó, o sea, tuvo más de 350 inscriptos y la mayoría era gente externa al sistema. Externa al sistema. O sea, eso es interesante como una fortaleza, ¿no? Como tomarlo como una oportunidad para capacitar más gente. Y ya no tenemos que andar, digamos, o sea, hay muchos lugares donde ya hay gente que sabe, digamos, que por ahí en esos lugares la importancia es que no se queden solos, sino que participe el resto del sistema sanitario con ellos dentro de sus instituciones, ¿no? Hay una logística y esto es por ahí lo que hablábamos recién, ¿no? No solo la logística está optimizada, digamos, sino además tenemos sistemas interinstitucionales que ya sirven, digamos. El Sintra es una de esas pruebas, digamos, se cargan los potenciales donantes ahí, se pueden evaluar, digamos, lo sabemos, digamos, todas estas cuestiones ya están hechas. Ya hay computadoras en los hospitales también, digamos, entonces uno diría, bueno... Sí, es muy distinta la situación de hace 15 años atrás, quizás cuando empezó el programa, o sea, el programa de calidad de INCUCAI, a hoy día donde todo está sistematizado, o sea, tenemos ahí un gran adelanto. No, esto que por ahí suena como una tontería, digamos, yo recuerdo cuando en las reuniones de la jurisdicción y todo lo más, el planteo era
¿quién no tenía conexión a internet, Exacto, digamos? que no había, No había conexión a internet, era eso. De hecho, digamos. llenábamos las planillas. Claro, de llegar bueno, digamos, todo eso ya está hecho hoy por hoy, hay un camino hay que recorrido. usarlo, hay que usarlo. Exactamente, hay un camino ahí recorrido, ¿no? Tenemos protocolos para todo, ¿no? Y eso está, digamos, porque no solamente hay un protocolo para certificación, sino que hay protocolos para todo y están escritos, digamos, y sabemos qué hay que hacer en el tratamiento, en la selección, cómo hay que cuidar un donante intratorácico, qué vamos a buscar en un donante hepático. Hoy, digamos, no tenemos ninguna duda de que si alguien no tenía un fallo renal previo y ahora lo tiene, lo vamos a hacer se va a tratar y se va exactamente, a hay un montón de cosas que están, ¿no? Entonces, operativos secuenciados, digamos, que están. Y también tenemos cómo monitorearlos, porque eso también nos ofrece el sistema, ¿no? De cómo poder monitorearlo. Hoy, digamos, este caso que comentaba Rosana, de un señor que se quedó sin certificación, lo sabíamos inmediatamente, o sea, si digamos, no era el caso que teníamos que actuar nosotros, pero si hubiésemos tenido que poder actuar, uno sabía en el momento, che, no, se puede corregir, se puede retroalimentar esto con las regulaciones, digamos. Esto, digamos, forma parte, por ahí me gustan los ateneos, ¿no? Los ateneos sirven para tener, digamos, para poder retroalimentarnos, poder cambiar cosas. Hay cuestiones que hoy por hoy no tienen duda, digamos. Antes un paciente laparostomizado prácticamente no, era descartado como donante. Claro, era descartado como decir, che, pero y no pasaba hace tanto tiempo. Si el retroperitoneo lo tiene bien. Exacto, hoy seguimos, digamos, hemos corrido, digamos, esas cuestiones en base a la evidencia que hemos tenido, al análisis, a la discusión, a todo, ¿no? Pero eso lo podemos hacer. Y bueno, tenemos también un marco normativo, digamos, que nos permite avanzar con esta idea de tener los servicios de procuración. Sí, que esa es la oportunidad que tenemos ahora, porque eso antes no constaba en ningún lado. Yo fui muy cuidadoso de no poner todas las cosas adversas para que sea una charla más optimista. Pero bueno, hay adversidades que no las voy a decir. No, pero las descubrirán por sí mismos. Las van a ir viendo. Pero bueno, la pandemia fue una adversidad, digamos... Claro, por ahí sería interesante que hables un poquito de lo que pasó también con la pandemia, o sea... y bueno, en la pandemia, en el realidad... golpe que fue mortal. Fue un golpe, digamos... fue un golpe porque en lo que fue la primera fase de la pandemia, lo que nos pasó fue que las terapias estaban vacías. Pero nos restringimos mucho nosotros. Y sí, no, pero además tuvimos una consecuencia, que la terapia estaba vacía y pasaron a estar llenas de COVID. Claro. Entonces, después, más allá de que nosotros nos hayamos restringido por una cuestión que es lógica, porque digamos, no es que nos restringimos, se restringió el mundo, nadie sabía hacer cosas sin tener el conocimiento. Hoy tenemos un conocimiento ya sobre y nos permite seguir adelante con la actividad de procuración, digamos, a pesar de estar pandémicos, ¿no? Pero bueno, volviendo al análisis de la primera etapa, nos agarró con las terapias que las habíamos vaciado para esperar y las tuvimos llenas de COVID y tuvimos por ese lado la limitación. Sí, tuvimos la limitación, digamos, de que no se generaban donantes porque había patologías que quedaban sin posibilidades de acceder al tratamiento porque estaban ocupadas. Claro. Era eso, digamos, ¿no? Estaban ocupadas las camas por otra patología. Hubo muchas personas que no fueron a hacerse los controles habituales, que no pasaron, para los que estuvimos trabajando en el hospital, llegar con pacientes que decían cómo llegó hasta acá y le preguntabas a los familiares de otra patología, ¿no? Respiratoria, de otra cosa así. ¿Y cómo llegó? Y lo que pasa es que no queríamos venir, teníamos miedo, nadie quería ir a un hospital, o sea, perdimos un montón de patologías ahí, porque el sistema sanitario estaba abocado a una cosa que era otra patología y las camas estaban ocupadas por eso. Y por el otro lado, bueno, nosotros tuvimos la actividad, primero porque desconocíamos de cuánto contagioso podía ser, de qué. Recuérdense que hasta finales del año pasado, yo parezco
el tío, pero no sabíamos, estábamos discutiendo la superficie, y si el virus se transmitía por la superficie o no, o sea, y yo recuerdo haber arruinado un montón de ropa cuando volvía del chino a mi casa, echándome cloro en las cosas, digamos, no, eso pasó hasta hace unos meses, o sea, aprendimos que era nada más que aéreo, ahí, digamos. Ahora, claro, ¿no? No hay hasta ahora registrada una transmisión de coronavirus, digamos, por un implante, pero bueno, digamos, eso sí hay un montón de implantados con coronavirus, que eso sí. Claro, pero eso es otra... Y que vieron que el grupo de trasplantados es un grupo de riesgo, digamos, extra para, sí, eso para te iba a el decir, coronavirus, ¿no? En esta segunda etapa, digamos, de la misma pandemia, ¿no? La segunda ola. Sí, la segunda ola, lo que nos ha pasado es que seguimos trabajando, se fueron generando donantes, muy pocos donantes, nosotros llevamos hoy 6 donantes, digamos, y estamos al día 17, ¿no? Estamos a la mitad del mes, digamos, que es muy poco. Son menos obviamente los trasplantes que se hacen, pero bueno, pudimos, yo calculo que estas dos cosas que nos pasaron en la primera parte fueron un poco subvencionadas, digamos. Por un lado, el 20% hoy, o el viernes pasado por lo menos, de la ocupación de las terapias intensivas era con patología no COVID. O sea que tenemos patología no COVID que está asistiéndose y de ahí se generan los donantes, ¿no? Y por el otro lado, nosotros, bueno, lo que hicimos fue aprender también. Y aprendimos que se contagia nada más que por la oralización, que si el paciente que estamos evaluando está en un área con un paciente COVID, si tiene un filtro para su tubuladura, digamos, está protegido. Que aprendimos también porque hemos ido aprendiendo no solo nosotros, sino en otros países donde se han generado trabajos descriptivos que lo que es el contagio intrahospitalario del COVID es muy bajo, y si se da en los pacientes que reciben visitas y que están hablando, digamos, o sea, que no están con una vía aérea. No en el paciente del área crítica. No en el área crítica. Claro, que el año pasado, o sea, una de las cosas que nos limitaba muchísimo era todo ese desconocimiento. O sea, el hecho de que si un paciente, estaba en un área con pacientes COVID, no se generaba el donante, más allá de que tuviera una PCR negativa. Porque no se desconocía este tema de las superficies, del contacto del personal y demás. O sea, eso ha sido todo un aprendizaje. Y creo que las dos cosas han hecho que, bueno, el año pasado tuve 40 días sin donante. Sí, 45 días sin donante. Lo tenés contado. Yo lo tengo contado. Y 6 horas. Digamos, claro, este año, digamos, aunque son pocos, digamos. Claro, pero es otra experiencia. O sea, todo eso fue sirviendo para poder... Exactamente. Sí, sí. Y después, bueno, tenemos esto, por ejemplo, transmitirle a nuestros compañeros de que tienen que ir con los equipos de protección. Son cosas que se hacen todos los días, digamos, porque todos los días podemos encontrar que alguien o se olvidó o no lo hizo, o no cree en la pandemia también, digo, pero son cosas que pasan, digamos. No pedirle, explicarle esta evidencia nueva, ¿no? De que no se van a contagiar adentro de un hospital, que es muy bajo ese contagio, que en realidad lo que se vieron que son cuando uno se contagia en el momento que por ahí se relaja un poco, se distrae un poco, digamos, pero no dentro de las áreas de COVID. Esto, bueno, va a seguir otro año más, pero tranquilamente. O sea, para el 2022 seguramente vamos a aprender otras cosas. Bueno, no sé si hay preguntas ahí. Haría hacer un comentario en relación a la enfermería, la experiencia. Sí, no, o sea, nosotros, hemos rotado tanto Patón como yo en España y sabemos la importancia de la coordinación en procuración y trasplante de los servicios de enfermería. O sea, tienen una altísima capacitación. De hecho, nosotros hemos recibido con la gente de Alicante que realmente eran referentes mundiales en lo que es comunicación, y era el equipo de enfermería, con la Puri a la cabeza. O sea, sí, realmente en España es un
ejemplo a seguir, lo que es el desarrollo de la procuración en la enfermería, y un poco es la idea de la provincia de Buenos Aires, o sea, jerarquizar a los enfermeros que trabajan con nosotros, porque realmente la experiencia es excelente con enfermería. Nosotros tenemos realmente muchas gratificaciones, tanto con aquellos enfermeros que están solos, que hay algunos ahí que están acá presentes, en esta clase, de quienes están solitos como coordinadores en un hospital y llevan adelante los 2 programas, como por ahí la SUDEPRO, que han generado equipos de enfermería que realmente también responden de una manera muy, muy satisfactoria. Así que la idea es incorporar enfermería, jerarquizarlo, porque realmente la experiencia es muy, muy buena. Allá aprendió la Cristian camarita, La Rosa, Cristian. no, justo. Yo te iba a decir, Cristian Sí, La Rosa, no, te dije. No, bueno, en lo que está hablando Rosana, digamos, vieron que en un momento hicimos referencia a sistemas, uno era eso, ¿no? El de Alicante, que estaban en manos de los enfermeros, pero en realidad no está el enfermero solo. Porque uno la sensación, y por ahí que puedo compartirle yo de mi vivencia, digamos, fue, che, trabajan el 25% de lo que trabajo yo en el conurbano y tenían el 75% más de donantes, digamos, pero el trabajo que hacían en sí, en el diario, era mucho más, entre comillas, liviano, ¿no? Que el trabajo que tiene que hacer uno acá, pero porque todo el hospital está sistematizada la actividad dentro de los servicios. No tenía que estar preocupándose de cómo estaba el respirador, si había que pasarle la resina, no. Claro. Ya se encargaba el equipo que certificaba de eso, el resucitador que estaba en esa cama era el que se encargaba de que llegara al quirófano, o sea, tenían, es esto que hablábamos, eso se hace cuando tenés toda la institución que está trabajando, entonces vos, digamos, podés hacer otras cosas. Claro, esa es la diferencia con España, ¿no es cierto? El alto desarrollo que tienen y que la procuración y el implante están incorporados en los hospitales como una actividad cotidiana, como una actividad más. La idea un poco de la provincia de Buenos Aires, que no es una idea, es una necesidad. O sea, es también poder generar autonomía en todos los centros, ya sean privados o públicos, generar autonomía y optimizar los procesos de trasplante para, que los pacientes estén en menos tiempo de lista de espera, que accedan en una mejor condición clínica al trasplante. O sea, son un montón de factores que hacen que sea tan importante el trabajo de los procuradores en los hospitales. Bueno, no sé yo si tengo la de las gracias nada más No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Aprovechen que está Patón, todos los reclamos que tengan para hacer. Esperamos un minutito a ver si alguno quiere comentar algo. Bueno, ahí alguien pone que muy buena la presentación, no podía ser de otra manera. Sí, yo le pago a un montón de gente. Bueno, nos pone muy contentos que les haya gustado la presentación de Patón, así que esperemos que mira, ahí está Máxima, así que nada, muchas gracias a ustedes por estar, por escucharnos atentamente, y como es la próxima clase, vamos a ver como hoy vimos toda la gestión de la procuración en la provincia de Buenos Aires, la próxima clase vamos a ver con el director de redes de trasplante, el doctor Hugo Petrone, lo que es toda la gestión del trasplante en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires. Así que les mando un cariño grande a todos y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Recuerden que el próximo lunes no hay feriado, o sea, lo suspendieron el feriado. Así que tenemos clase. Bueno, hasta luego. Nos vemos el lunes.